Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Muy bien, vamos a estar cerrando nuestro mes de febrero. Imagínense, ya hoy es el último día de febrero y comenzamos marzo, viene Semana Santa, vacaciones de mitad de año y se acabó el año. ¿Sí o no? Esto va como un tiro. Toca estar muy atentos. Cada día que pasa, cada semana, cada nuevo mes, son oportunidades que no podemos desperdiciar. Y para hacerlo necesitamos estar bien enfocados. Así comenzamos el año hablando de enfoque, de que debemos estar en lo que necesitamos estar. Nos podemos distraer en el camino y cuando llegue el final del año y hacer la evaluación, podemos estar muy lejos de donde queríamos estar. Así que tenemos que estar constantemente enfocados. Muy bien, voy a invitarles a que busquemos en la Biblia 1 Samuel capítulo 9. Hoy vamos a centrarnos para cerrar toda esta temática de la forma en que Dios nos está formando, desarrollando, cumpliendo sus propósitos en nosotros. La pregunta de este mes fue ¿quién eres? Comenzando con Juan el Bautista cuando le preguntaron quién era. Y es una pregunta que tenemos que estar constantemente revisando. ¿Quién eres? No qué haces, no con quién estás casado, no qué cargo ocupas, no qué lugar económicamente tienes, sino quién eres tú. Y hemos estado hablando de cómo nuestra familia de origen puede influir mucho en lo que somos, porque obviamente tenemos ese ambiente primario en donde nos hemos levantado los primeros años, donde hemos aprendido muchas cosas de la familia, muchas de ellas buenas que hay que necesariamente fortalecer y luego traspasar a las generaciones siguientes, pero también tenemos que ser conscientes que muchas veces hemos aprendido cosas que es necesario corregir. No porque intencionalmente nuestra familia de origen hubiese querido hacernos daño, sino que el nivel de conocimiento y capacidad que de pronto tenían nuestros padres o los abuelos o los anteriores nos llevaron a cometer errores y si no los corregimos podemos estar traspasándolo de generación en generación. Muy bien, está en 1 Samuel capítulo 9. Voy a leer un versículo mientras usted se acaba de ubicar en 1 de Pedro en el Nuevo Testamento, versículos 3 y 4. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Una de las cosas que más estamos viendo hoy en nuestra cultura y sociedad son los cambios que se ven en el modo de los peinados, los colores, ¿cierto? La ropa, las costumbres. Uno está viendo unos cambios que uno dice, uy, en nuestra época a uno lo regañaban por los pantalones rotos, ahora lo premian a uno con pantalones rotos, ¿cierto? Y entre más rotos como que mejor. Entonces son cambios propios de una cultura, pero son cambios normalmente externos y por lo mismo temporales. Obviamente toda esta moda que estamos viendo hoy día es una moda que va a pasar. Y dentro de un tiempo veremos otras tendencias de moda, otras tendencias de comportamiento. Así que estas formas externas normalmente van variando. Y las formas externas, los cambios externos, normalmente no afectan el interior de las personas. Solamente es una forma diferente de mostrarse externamente. Pero la Biblia aquí en ese versículo dice, y en esa época obviamente de pronto la moda era muy particular, había vestidos lujosos, adornos de oro, peinados ostentosos. Eso era lo que decía en ese momento el apóstol Pedro acerca de lo que estaba viviéndose en su cultura. Y él dice, no se dejen llevar por simplemente esas cosas no son tan importantes como las internas y permanentes. Luego dice él, sino el interno, el del corazón. Hemos estado hablando de la importancia de los cambios, pero la importancia de los cambios que nacen desde adentro. No la importancia de los cambios externos, no la forma de la cultura, la forma de la moda, del momento, sino aquello que nos hace a nosotros diferentes y que nos permite beneficiar a otros con el cambio. Y esto es lo que Dios quiere hacer. Cuando comenzamos esta nueva experiencia con Cristo, caminando, conociéndole,
y de alguna manera a través de la Biblia descubriendo cuál es su propósito y voluntad, nuestra vida se ha ido modelando conforme a ese propósito, pero ese propósito siempre incluye a otros. Así que todos y cada uno de nosotros somos de gran beneficio. Ya usted ha escuchado hoy con Nora, hace unos 15 días con Cristina y después con Andreina. Hemos visto cómo el trabajo de todos nosotros nos beneficia a todos nosotros. Esa intercesión de los martes, esa intercesión en el ayuno, en la vigilia, eso es muy importante y de alguna manera usted recibe el beneficio. Y eso es lo que Dios quiere, que no solamente pensemos en nosotros, sino pensemos también en los otros. Pero para eso es necesario un cambio interno, porque la tendencia natural del hombre es el egoísmo. Somos ególatras por naturaleza, o sea, pensamos primero en nosotros, después en nosotros, después en nosotros, y si algo queda, también para nosotros. Difícilmente nos volcamos a ver qué necesidad hay alrededor y cómo nosotros podemos suplirla. Cuando hablamos de quiénes somos, Dios nos lleva a pensar que somos miembros de su familia. La semana pasada, en un pasaje de Primera de Juan, habíamos hablado de que Juan decía: nosotros somos miembros de la familia de Dios y todavía no se ha manifestado todo lo que hemos de ser. Siempre les tenemos que pedir excusas a aquellos que están observando cómo nos comportamos, cómo actuamos los cristianos, para ver si sí vale la pena el discurso junto con el testimonio. Tenemos que decirle que aunque nos esforzamos en ser consecuentes, entre lo que decimos y lo que hacemos, todavía hay deficiencias en nosotros que es necesario corregir. Y esa es parte de la tarea. Parte de la tarea es que cada día corrijamos lo deficiente y cada día fortalezcamos lo que Dios viene haciendo. Así que pensando en esto, pensando de esta manera, en que de alguna forma cada día nosotros tenemos que ser de beneficio para otros y siendo tratados por Dios, vamos a irnos a 1 Samuel capítulo 9. En 1 Samuel capítulo 9, si usted está ubicado allí, está ubicada, dice: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. ¿Está bien? Eso es como para practicar la lengua suelta. ¿Ya usted está ahí? Sí, estamos bien, ¿no? Ok. Dice que había un hombre valiente, una característica de un hombre que se llamaba Cis, un hombre valiente. Y además de valiente, por lo que vemos en el contexto del pasaje, es un hombre de algún tipo de influencia en su sociedad. Es un hombre rico. Tiene algunos recursos que reflejan su riqueza, entre ellos tenía asnos y obviamente era como su empresa, era lo que normalmente él manejaba, y efectivamente es un hombre que ha beneficiado a su sociedad, porque digamos que sería como hoy día, haciendo el comparativo, guardando proporciones, hoy sería como un transportador, una persona que facilita el transporte. Él tenía eso, seguramente criaba, cuidaba y finalmente vendía de estos asnos que ellos como familia tenían. Ese era su negocio. Para los empresarios queremos decirles que próximamente tendremos unos 4 temas. Vamos a trabajar con empresarios acerca de los negocios, cómo manejarlos. Y uno de los modelos que vamos a tener es este modelo de Cis. Y entonces él era un hombre valiente. Y miren que dice que era hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. No es que tuviese tantos papás o que la mamá no supiese cuál de todos esos era. Si le preguntaban cuál es su papá, bueno, le doy una lista y ustedes seleccionen el que mejor les parezca. Sino lo que nos dice ahí es que tiene una línea de ascendencia, una línea de ascendencia. Su padre directo es Abiel. Su abuelo es Seror, su bisabuelo es Becorat, su tatarabuelo es Afía. Y finalmente es hijo de un benjamita. Ni siquiera podemos llegar hasta Benjamín, que fue el 12º hijo de Jacob. Y si usted se conecta con Jacob, entonces tendrá que conectarse con Isaac. Y si se conecta con Isaac, tiene que conectarse con Abraham. Entonces estamos viendo lo que estábamos planteando en los últimos temas, de cómo la línea ascendente de donde venimos nosotros influye en nuestras vidas. Este era un hombre descendiente de Abraham por la línea o por el hijo menor que se llamaba Benjamín. Y todo lo bueno que Dios había prometido a Abraham, decíamos, todo eso bueno de Dios en promesa venía sobre sus generaciones. De alguna manera todo este bienestar del que disfrutaba Cis era parte de la bendición de Dios. Cuando obedecemos a Dios, decía el libro de Deuteronomio, bendiciones vendrán sobre nosotros. Y seguramente Cis era un hombre obediente, era un hombre que Dios lo había bendecido y había sobresalido.
Entonces, ese versículo corto y con esos nombres que a veces nosotros pasamos de carrera, lo que nos está diciendo es que viene de una familia y esa familia de origen ha tenido una influencia sobre lo que ese hombre llegó a hacer. No olvide eso. Los que venimos de familias obviamente tenemos que entender que hay cosas que corregir, pero la pregunta es, ¿y nosotros ahora con nuestros hijos qué es lo que estamos comunicando? Y lo que estamos tratando de hacer es mejorar lo que vamos a transmitir a las generaciones siguientes. En el versículo 2 dice: y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Entonces veníamos hablando de la ascendencia, llegamos hasta Cis, un hombre valiente, un hombre influyente, un hombre bendecido, pero luego empezamos a hablar de su descendencia. Y al que mencionan aquí como descendiente directo es Saúl. Y Saúl, pues obviamente tiene unas características que algunos envidiamos: joven y hermoso. Ya esas dos para muchos pasaron. Cierto, joven y hermoso, era un joven bien parecido. Y eso no tiene nada de malo. ¿Cierto? Eso no tiene nada de malo. Solo que parece ser que lo que más se notaba en él era precisamente eso, su apariencia externa. Y ustedes saben que obviamente nosotros podemos mejorar la apariencia externa. ¿No hay mujer fea sino? Ustedes lo sabían también, ¿no? Les ha llegado. No hay mujer fea sino mujer sin plata o marido pobre, ¿cierto? Porque de ahí en adelante se puede hacer cualquier cantidad de cosas. Solo que una vez que usted comience a hacer ese cambio externo para verse como le gustaría verse, ese cambio nunca va a parar. Eso va a ser hasta el final. Y usted ve que al final, en lugar de encontrar lo que anhelamos, que es una apariencia que sea atractiva, encontramos que muchas veces hay una deformación de la belleza. Entonces, en este sentido, lo que estamos diciendo es que de pronto era un hombre agradable. No es necesariamente que sea malo. Mire que dice que de hombros para arriba era el más alto dentro del pueblo, o sea que era un hombre también alto. Y seguramente tenía su porte. Todo esto es bueno, no es que sea malo, pero no es suficiente. Nosotros a veces consideramos ciertas cosas en la vida importantes: el placer, el poder, el dinero. Todo eso es bueno, pero no es lo más importante en la vida. Y a veces nos dejamos llevar por eso y al final nos encontramos es con un palmo de narices. Todo lo que nosotros creíamos que era importante al final fue perdiendo su valor, y lo que consideramos no importante fue tomando el suyo, pero estábamos demasiado distantes al final de cuentas. Bueno, no podemos decir más sino que era un hombre hermoso, de apariencia muy atractiva y más alto que cualquiera dentro del pueblo de Israel. Pero también encontramos otras que no se describen necesariamente allí. Dice que un día, dentro de este negocio del papá de las asnas, 3 de ellas se perdieron. Y obviamente eso uno pensaría, bueno, tanto alboroto por 3 burros que se pierdan. Pues si es el negocio, si esa es la empresa, usted tiene que velar dónde están las pérdidas. Si usted no cuida su empresa y empieza a haber pérdidas y usted dice, bueno, no importa que son 3 millones, 5 millones, 10 millones, con el tiempo usted no va a tener nada. Así que usted tiene que cuidar lo que tiene. Inmediatamente sí se dio cuenta de que faltaban 3 de sus asnas, le dice a su hijo que vaya a buscarlas. Y aquí viene otra característica: es un hombre que, además de ser atractivo, bien puesto, un hombre alto, también es un hombre que está sujeto a su papá. No se deja envanecer en la vida con aquellas cosas pasajeras, sino también sabe que de alguna forma ese negocio del padre es el negocio de la familia. Y entonces él tiene que formar parte, participar de él. Y estaba entonces comisionado para ir a buscar las asnas que se perdieron. Y se fue con uno de sus siervos a buscar las asnas. Y si usted lee el pasaje completo, no lo vamos a hacer, pero si usted va leyendo todo el pasaje, encuentra que ellos recorrieron bastante territorio buscando las famosas asnas. No es el que sale, se queda parqueado en la esquina y como no las vio se devuelve diciendo no, se perdieron definitivamente. Hay cosas en la vida que hay que aprender. Por ejemplo, un hombre un día dice que cuando le avisaron que uno de sus animales se había perdido, dijo, uy, menos mal. Dijo, ¿cómo así? Menos mal porque se le perdió uno de sus animales. Dijo, sí, porque si hubiese estado con él, los perdidos seríamos 2. Es como usted ve las cosas. Ya seríamos 2 los perdidos. Aquí es un hombre que va y busca y se esfuerza. Pasaron varios días, al punto de que la provisión que llevaban para el sostenimiento se agota. Y entonces ya es hora más bien de regresar.
pues vale más la vida de ellos como persona que la vida de los animales, y eso es bueno entenderlo desde el punto de vista empresarial. Siempre será más importante la vida de las personas que las cosas que podamos alcanzar, siempre será más importante. Pero desafortunadamente en un ambiente comercial como el nuestro, lo importante es hacer riqueza, lo importante es tener mercado, no importa cuál sea el costo que humanamente tengamos que pagar, y reventamos empleados para cumplir las metas, para llegar a los objetivos, y finalmente nos queda simplemente riqueza. Pero las personas en el camino se quedaron. Así que cuando ellos se dieron cuenta que se acababa el recurso y que se exponían, recuerden que no estamos hablando de las megacapitales de hoy día, sino ciudades distantes una de otras y entre ellas poca provisión, pensaron en regresarse. Pero había una ciudad cercana y en esa ciudad cercana existía allí un profeta llamado Samuel. Entonces el siervo le dice, miren, aquí estamos cerca de una ciudad donde hay un profeta, y normalmente en esa época, si usted lee la Biblia, dice, a los profetas se les llamaba vidente, que podían ver lo que los demás no veían. Entonces preguntémosle, de pronto él sepa dónde fueron a parar las famosas asnas. Por favor, en el versículo número 15, lea usted en el capítulo 9, versículo 15. Y un día, antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, y por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón. Estoy en el versículo 17, ¿cierto? Mira el 17, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Mire, todas estas circunstancias que se dieron de perderse las asnas, de no encontrarlas, de pasar días y estar pensando en devolverse, pero hallarse prontos o cerca a una ciudad donde hay un profeta, todo eso pareciera ser casual, circunstancial. Pero en el momento en que ellos proceden, resulta que Dios ya venía organizando las cosas con anticipación. Esa es una de las ventajas que tenemos los que creemos en el Señor, el Dios Todopoderoso, el Dios que es eterno, y entonces siendo eterno no tiene presente, pasado, futuro, sino es un eterno presente. Dios ya sabía las circunstancias, Dios ya conocía los momentos, Dios sabía lo que iba a recorrer Saúl y hasta dónde iba a llegar, y también Dios sabía que iba a estar Samuel ahí donde iba a llegar Saúl. Y entonces dice que el día anterior, a la misma hora, Dios le había dicho al profeta Samuel, mañana te voy a presentar un hombre muy especial. Y cuando ese hombre venga a ti a preguntarte por unas asnas perdidas, tú le vas a decir que no se preocupe por las asnas, porque eso no es lo más importante. Lo más importante ahora es que él entienda para qué fue llamado. Fue llamado para ser el príncipe de la nación de Israel. Bueno, traduzcamos la palabra príncipe, que es rey en la nación de Israel. Sería el primer rey. Estamos saliendo de unos años anteriores que se llamaban los jueces. Personas que regían durante un periodo de tiempo, y luego de ese periodo de tiempo que ya había bienestar, la gente se olvidaba de Dios y volvía a caer en situaciones cíclicas de necesidad, volvían a pedirle a Dios, Dios levantaba otro juez. Pero ahora estamos hablando de una época que comienza con este hombre llamado Saúl, y es la época de la monarquía en Israel. Y el primero de ellos fue Saúl, solo que Saúl no lo sabía. Saúl andaba buscando las asnas, Saúl andaba solucionando un problema de la empresa familiar, Saúl andaba cumpliendo una orden de su papá, pero lo que él no sabía es que Dios estaba entramando una cantidad de cosas y circunstancias para que se cumpliese su propósito. Saúl sería el primer rey de Israel, y aún antes de que llegara ya Samuel sabía que eso iba a acontecer. Miren, esto es importante, muy importante. Cuando hablamos de quiénes somos, es algo que para nosotros, como decíamos en el libro de Juan, para nosotros todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Usted y yo no sabemos qué será nuestro mañana, dentro de una semana, un mes, un año, 10 años. No sabemos exactamente. ¿Quién ha de llegar a ser usted dentro de 10 años? No lo sé. Pero hay alguien que sí lo sabe. Hay alguien que ya lo conoce perfectamente, porque Él es eterno. Él puede estar en el futuro y en el presente simultáneamente. O sea que Él me puede ver aquí a donde estoy en ese momento, pero puede ver lo que serán 10 años adelante en nuestras vidas. En algunas de las células, la especial del lunes que nos reunimos, cuando estamos allí sentados los que participamos de ese pequeño grupo, somos parejas ya mayores, estamos en 60, 70 años. ¿Cuántos años nos quedan normalmente si hablaríamos dentro del promedio de vida? Para una persona de 70 años le quedarían
unos 20 años hablando de la generosidad de Dios, porque dice la Biblia que sería 70 ya para el promedio. O sea que ya algunos están pagando orden de captura cementerial, ¿cierto? Ya algunos están con la orden de captura. 70 años. Pero bueno, dice que entre los más fuertes hasta 80. Y entre aquellos bendecidos, digamos 90. Así que le quedaría unos 20 años, 10 años, 15 años. Y la pregunta es, ¿en qué se ha de convertir usted en 15 años? El problema es que a esa edad uno piensa que ya todo lo que había por hacerse, se hizo. Y entonces uno lo que se prepara es para morirse. Y uno, el día de morirse es uno. De resto los días son para vivirse, no para prepararse para morir. Ahora, devolvámonos un poco más. Los que tienen 40 años, les quedan 40 o 50 años. Les quedan 40 o 50 años. ¿Sabe qué significa eso? Más de la mitad de la vida todavía les queda. Y mucha gente ya anda pensando pesimistamente de su futuro y hablando de que no va a resultar nada, de que no van a salir con nada, y apenas están viviendo la primera parte de la vida, que es la parte donde empezamos a aprender todo lo que luego vamos a ejecutar. Así que de alguna forma nosotros podemos pensar del mañana, pero no podemos asegurar nada. Todas las ventajas que hemos tenido en la vida, para nosotros obviamente nos dan oportunidades, pero ¿qué hacemos con ellas? Es un asunto de cada cual. Así que no podríamos decir, con todo lo que usted sabe, con todo lo que usted tiene, usted sería un hombre exitoso en el futuro. No lo sé. Eso depende de lo que usted día a día haga de aquí al futuro. Y esa es una decisión suya. Pero bueno, estamos procurando hacer de la mejor manera, así que podríamos decir que nuestra vida es mejor hacia el futuro que lo que ha sido hacia el pasado. Pero si le preguntáramos a Dios, ¿cuál es el propósito que Él en nosotros ha marcado y que lo tiene preparado para el futuro? De pronto nos sorprenderíamos con una cosa como estas. Es que a ese que es un hijo, que lo único que tiene es porte, presencia, y que de pronto es obediente y diligente, yo a él le tengo el propósito de ser el primer rey de Israel. Usted diría, no, pero ¿cómo? Primero, que no existe antes de él. O sea, que no hay un referente que uno pueda decir, es que va a reemplazar a fulano de tal. No, va a ser el primero. Pero de ahí en adelante Dios le dice, es que va a ser el primer rey de Israel, y con él comenzamos una bendición que se va a proyectar a las generaciones futuras. Dios lo sabía desde antes. Y yo quiero decirle a usted que Dios sabe su futuro. Dios conoce su vida. Y Dios la ha preparado de tal manera que usted la disfrute hasta el último día de su vida. Los que tienen menos edad tienen muchas más posibilidades de disfrutar una gran variedad de oportunidades. Los que ya tenemos una edad avanzada, de alguna manera estamos pensando en que nosotros no nos preparamos para morir. Estamos viviendo todos los días y con un cúmulo de experiencia, de sabiduría, de resultados, de bienestar, que eso nos permite decir que lo último de nuestras vidas será una buena estabilidad. Pero Saúl era un hombre joven, muy bien parado, atractivo. De pronto para él, más allá de los negocios familiares, no había horizonte. Haría lo que su papá siempre hizo y procuraría que la empresa familiar perdurara por otra generación más y de luego en sus hijos. Pero Dios tenía un propósito diferente. Y esto es lo que en ese tiempo hemos querido decir. Usted viene de una familia donde su familia hizo una gran inversión de recursos, de tiempo, de cuidado, de atención, para que usted llegara a ser alguien. Y seguramente la mayor satisfacción de sus padres será verle a usted teniendo éxito en la vida. Pero si eso ha hecho su familia dentro de una limitación que todos manejamos y tenemos, ¿cómo será la expectación de Dios con respecto a creación? No solamente ambiente, sino Dios le creó a usted y le creó con unas capacidades, habilidades, talentos, oportunidades, que eso le va a llevar a usted a vivir trascendentemente, no importa el día que usted se muera. Después le seguirán sus obras, dice la Biblia. Recuerda que cuando habla de los muertos dicen, ellos se fueron, pero sus obras aún permanecen con nosotros. Porque esa es la trascendencia. La trascendencia no es vivir y disfrutar el momento, jóvenes, milenios. Estamos disfrutando el momento, solamente es el hoy lo que existe. No, no es el hoy. Existe el futuro, y un futuro mejor que lo que es el presente. Hay que aprender a disfrutar el momento, pero hay que prepararse para lo que viene. Y Saúl de pronto no tenía eso en claro. Dios le llamaba a ser el primer gobernante, como gobernante de gobierno civil para Israel, porque hasta ahora se manejaba la teocracia. Dios dirigía, ahora Dios va a dirigir a través de un hombre, y ese hombre es Saúl. Muy bien, vamos al versículo número 20.
En el versículo 20, ya después de haberse encontrado con Saúl y Saúl le cuenta todo el propósito, le dice, y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas. A veces nosotros estamos muy preocupados por cosas que no son las más importantes. Bueno, no es que fuera para el negocio una bendición perder, sino lo que le está diciendo Dios es que, mire, aún esas pequeñas pérdidas, no es nada comparado con lo que Dios tiene. Nosotros nos angustiamos demasiado cuando hay riesgo, peligro, cuando aún hay pérdida. Yo he visto gente que se afana y se angustia al punto de que toman decisiones equivocadas. El suicidio cada día se impone y la pregunta es, ¿por qué llega uno a esa decisión? Porque para esa persona seguramente las oportunidades y opciones de salir de la situación en que se encontraba le fueron ya imposibles, no la encontró. Y la única es pues quitarnos ese chaleco de encima del todo. De alguna forma, cuando la Biblia dice, y las asnas que se te perdieron, tranquilo, no te preocupes por ellas, ya fueron encontradas, no le des tanto valor y trascendencia a las cosas que realmente no son importantes. Porque mire lo que agrega, versículo 20, mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Mira, tú estás preocupado por 3 asnas y Dios tiene para ti todo el reino de Israel. Todo lo codiciable que pueda tener Israel es para ti y para tu familia. Así que eso menor que tú consideras una gran pérdida no es nada comparado con la grandeza de lo que Dios te va a dar. Y en esto tenemos que decir, a veces nosotros consideramos que esas pequeñas cosas que Dios nos pide son demasiadas. No, créame, por lo que Dios nos da, las cosas que Dios nos pide es mínimo. Y esto déjeme hacerle el comentario sin necesidad de molestarlo, pero cuando Dios dice el diezmo, le está diciendo a usted el 90% es suyo. Yo le estoy dando el 90% a usted. Yo lo único que le pido a usted es que sea fiel con el 10% para que entienda que hay un proveedor y que usted de alguna manera tiene que volverse un buen administrador, porque usted no es dueño. Dios le ha dado todo lo que usted tiene, Dios le ha dado las capacidades, los talentos, las oportunidades para desarrollar, la experiencia para aprender. Dios le ha dado todo eso y le dice Dios, solamente de eso saca el 10 y tú quédate con el 90. Pero nosotros vivimos afanados por el 10 y que si yo quito el 10, ¿cómo voy a quedar? Va a quedar con 90. Y es bueno si usted lo sabe administrar. Por eso le está diciendo, no te preocupes por lo poco que para ti tengo mucho, mucho más. Pero esto contrasta con el sentido de quién soy. Vamos a ver qué pensaba Saúl de sí mismo. Dice en el versículo 21, Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín? ¿Quién es Benjamín en las 12 tribus de Israel? El más pequeño, el último. O sea que si había chance de repartir herencia y repartir autoridad y dominio en las famosas 12 tribus, el último que recibiría, ¿quién sería? Benjamín. Entonces estamos partiendo diciendo él, bueno, yo formo parte de Israel, pero yo soy de los más chiquitos. Mi familia es la familia de Benjamín, la más pequeña, el último de los que nacieron para Jacob. Entonces partimos ya de una concepción. Cuando él habla no es para ubicarse diciendo, es que yo soy de la familia de Benjamín, sino es que mi familia es la más pequeña de todas. Nosotros a veces hablamos de nuestro contexto diciendo, es que lo mío es lo más pequeño. Nosotros no hablamos con entereza, con orgullo, levantando nuestra frente y diciendo, ¿sabe qué? Yo doy gracias a Dios por la familia que me dio. Mi papá, mi mamá, independiente de errores, equivocaciones, fueron personas muy valientes. Sacaron 6 hijos adelante, se esforzaron, trabajaron, hicieron todo lo que tenían que hacer. Son valientes. Yo no tengo que decir, no, mi familia, pobrecita mi familia, y yo soy de los menores de mi familia, olvídese. Yo soy de la tribu de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel. Conceptos. ¿Qué concepto tiene usted? ¿Quién es usted? No, yo soy de la familia de Benjamín, de la más pequeña de Israel. O sea, esto podemos pensar que todo el bienestar y todo el bien que hay en Israel sea para uno de Judá o para de pronto uno de los de Rubén, Rubén el mayor, Judá el más reconocido, pero para el de Benjamín eso no existe para los de Benjamín. Y ahí empezamos nosotros a descalificar. Dios tiene grandes cosas para usted, pero a veces usted se confronta y dice, no, eso es para otros. Lo mío es que a mí me toca trabajar, luchar y seguramente con mucho esfuerzo más o menos sobrevivir. Y Dios no le ha llamado a eso. Porque Dios le ha llamado como un hijo suyo, hemos hablado de que somos de su familia, como un hijo suyo a ser heredero de todas aquellas cosas que Dios tiene para usted.
Ahora, no estamos hablando de un papá de pronto como Cis, que tenía unos recursos y podía dar a sus hijos unos recursos, pero siempre limitados. Estamos hablando del Dios de los cielos, cuyo, dice la Biblia, patrimonio son el oro y la plata de toda la tierra. Entonces Él tiene más que suficiente para repartirle a Raimundo y todo el mundo. Nadie podría decir, no, es que a Dios se le acabaron los recursos y a mí me tocó lo más poquito. Eso es una mentira que nos hemos estado metiendo en la cabeza. Dios le ha dado lo que para usted es más que suficiente. Trabájelo bien, administrelo bien, multiplíquelo y seguramente Dios le dará más, porque al que es fiel con lo poco, en lo mucho Dios lo va a colocar. Muy bien, yo soy de los más pequeños, la pequeña tribu de Israel. Y mire, concluya lo que dice en el versículo 21. Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. O sea que cada vez su concepto de sí mismo es mínimo. Y esto nos perjudica notablemente en la vida. Hemos estado hablando de ambientes que uno tiene que manejar en la vida, un ambiente físico alrededor suyo de orden, de bienestar. Y hemos estado hablando de saque lo que le sobra, saque la basura que a veces acumulamos. Esos ambientes a nuestro alrededor tienen que ser ambientes que reflejen de alguna manera la prosperidad, de la proyección. Nosotros a veces somos acumuladores compulsivos de desastres. Y no solamente eso, la mente. Nosotros a veces lo único que manejamos en la mente son los recuerdos de todas las cosas difíciles, dolorosas, todas las pérdidas que hemos tenido. Y entonces, ¿quién va a prosperar con una cantidad de pensamientos negativos y limitantes en su vida? Uno tiene que hacer limpieza, asepsia, límpiese su cabeza, limpie su corazón, limpie su entorno, límpiese usted mismo para que usted pueda proyectarse. Este tiene una imagen pésima de sí mismo y era el más alto de todos en Israel y de alguna manera el de mejor apariencia, pero para sí mismo no era. Usted puede tener las mejores ventajas, pero si usted no se ve a sí mismo como Dios dice que es, usted siempre se verá en desventaja. Y eso no es para mí, ¿no? Finalmente, ¿por qué me has dicho una cosa semejante a esta? Porque como si se estuviera burlando de él, ¿no? Usted, el de la más pequeña tribu, el de la más pequeña familia más pequeña, usted de los últimos, le estoy diciendo esto es para burlarme de que usted nunca llegará a hacerlo. Nunca se deje decir que no es para usted. Porque cuando Dios determina algo, nadie ni nada lo podrá cambiar. Y Dios tiene buenos planes para usted. Lea Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así que Dios tiene lo mejor. No se deje vender la idea de que no es para usted. Es para usted. Usted está ahí, su nombre está escrito. Ah, que yo soy de la familia pobre, yo soy de la familia menos conocida. Eso es lo de menos. Para Dios eso no es una limitación. Dios puede superar todas esas situaciones y mostrarnos su poder y gloria. Muy bien, terminó este momento y Saúl seguramente tuvo que recibir de Samuel amonestación diciéndole, mire, Dios no está mirándolo a usted, sino está mirando lo que puede hacer a través de usted. Todavía no se ha manifestado todo lo que ha de ser. Pase al capítulo 10. Ya una vez más, entonces se despiden, se van. Saúl regresa a la casa de su padre para ver qué ha pasado. Pero entonces Samuel le dice, en el camino de regreso a tu casa va a suceder varias cosas. Versículo 1 del capítulo 10. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Esta era una forma, dentro de la cultura de Israel, de mostrar que esa persona no solamente había sido llamada, sino que ya era apartada para una tarea. Cuando les ungían con aceite, derramaban sobre su cabeza aceite y ese aceite corría por todo el cuerpo. Querían decir que esa unción, ese derramar de aceite, que también en la Biblia es una señal del Espíritu Santo, es que fue no solamente llamado, sino que ahora es ungido para ser apartado para esa misión. Hasta ahora habían hablado, hasta ahora le había dicho lo que era. De pronto para Saúl era difícil aceptar, pero ya cuando llega el profeta y le dice, quédate porque mandó a sus siervos adelante, quédate tú solo ahora y te voy a ungir como el próximo rey de Israel, ya era una afirmación de parte de Dios. Ahora uno diría, bueno, entonces ¿qué necesitamos hacer? ¿Dónde nos echan de ese aceite? ¿Cierto? Porque uno es dado a eso, a ver, ¿cuál es ese aceite mágico que lo transforma a uno? No, la Biblia habla de la unción. La Biblia dice que todos aquellos que tenemos a Cristo hemos sido ungidos por el poder del Espíritu Santo.
Así que ya como hijos de Dios que somos, como miembros de su familia, por el nuevo nacimiento de Cristo en nuestro corazón, de esa manera nosotros ya somos personas ungidas, y quiere decir apartadas para el propósito de Dios. El problema es que nos sucede lo mismo que cuando nacimos. Cuando nacimos nosotros aparecimos en una familia y la familia le preguntaba: ¿y este qué va a hacer? Entonces, bueno, intentemos hacerlo mejor con él, ¿cierto? O con ella. Y nos dieron algunas oportunidades y nos beneficiaron en muchas cosas para que llegáramos a ser alguien. Pero desde el principio ellos no sabían exactamente en qué nos íbamos a convertir. De pronto, como alguien lo dijo en esta semana que estaba hablando, me dijo: es que mi familia nunca daba un peso por mí. Lo que hoy ven de mí, ellos nunca pensaron que llegaría a ser. Bueno, ahí estaba. La familia trató de hacer muchas cosas, pero nunca tenía claro qué iba a llegar a ser. Pero en el caso específico de Dios, Dios sí sabe lo que va a hacer de mí. Por eso me ha apartado para ello. El problema es que yo tengo que hablar con aquel que lo conoce para decirle: bueno, entonces revéleme, ¿qué es lo que usted tiene para mí? Una de las preocupaciones que en el corazón siempre tenemos son las necesidades de todos y cada uno de nosotros. Bueno, no conocemos en particular, pero sí a través de nuestro sistema de discipulado, a nuestro sistema de edificación individual, pequeños grupos, nosotros nos damos cuenta de muchas realidades y necesidades. Y créame, en un momento determinado uno dice: Señor, pero ¿cómo esta persona va a salir de esa situación? ¿Y cómo va a ser diferente su realidad y su persona en el futuro? Y a veces nos queda difícil creerlo. Hay situaciones que uno dice: este sí se lo llevó el que lo trajo. Mejor dicho, vayamos comprándole la ruanita para la cárcel, porque seguramente va a parar allá, este no tiene solución. Y resulta que Dios hace una obra que nos asombra. Dios puede transformar una persona, lo que nadie daba por esa persona, Dios puede hacerlo. Pero es Dios el que puede cuando Dios ha ungido y apartado. Por eso es importante, muy importante, no solamente dar buenos consejos. A veces a mí me piden que hable con una persona que tiene necesidad, y no necesariamente de la iglesia, fuera de la iglesia, de empresa, me llaman y yo voy y hablo con las personas y tengo que decirles efectivamente todo aquello que necesitan para poder salir de los problemas que tienen. Pero lo más importante para ellos es que hagan de Dios su compañía permanente, porque obviamente a uno lo tendrán temporalmente. Una ayuda usted la recibe de forma puntual, pero la compañía y la ayuda, la asesoría permanente, solamente Dios la puede brindar. Así que tengo que asegurarme, si es la primera y puede ser la última vez que me vea con una persona, de dejarle a Cristo con ella, para que esa persona sepa que puede confiar y contar con Él para salir adelante. Y seguramente Dios lo va a hacer. Entonces, nosotros no manejamos la consejería, y pues tengo que decir que yo no soy psicólogo, yo soy solamente consejero. Pero pues no la manejamos, nosotros le solucionamos el problema a la vida de la gente, nosotros no le solucionamos el problema a nadie. Quien soluciona el problema de la gente es Dios. Nosotros lo que hacemos es conectar a la persona con la fuente, y lo que la fuente hace es transformar completamente a la persona. Por eso cuando vemos los cambios no podemos decir: mire la obra que hice, sino mire lo que Dios hizo en la vida de esa persona. Claro, de pronto la persona se acerca a usted y le dice: mire, muchas gracias porque esa palabra suya, ese momento suyo conmigo, ese consejo que me dio, fue vital para que se disparara un cambio en mi vida. Bueno, dele gracias a Dios por haber sido instrumento, pero usted no es respuesta. La respuesta es Dios a la persona. Y si usted está presente aquí y no ha recibido a Cristo, déjeme decírselo. El hecho de estar en una convivencia con personas cristianas, creyentes, llámela como quiera, no es suficiente. El que usted se haga una persona dinámica en una asistencia regular, a un ritual, no es suficiente. Usted tiene que tener a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, porque Él es el que va constantemente revelando su propósito. En el Evangelio de Juan, Jesús un día dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Mire lo que está diciendo, dice: el que cree en mí, de su interior. Nosotros a veces esperamos de afuera hacia adentro, que la respuesta venga de afuera hacia adentro. Y lo que dice la Biblia, la respuesta viene de adentro hacia afuera. Dios empieza a cambiar las personas, y cuando las personas cambian, todo su entorno tiende a cambiar. ¿Por qué? Porque actúan de una forma diferente. Por eso comenzamos hablando de nuestra sociedad, que mucho se ha quedado en lo externo. Cambiamos las modas, cambiamos las formas de vestirnos, las formas de comportamiento, pero las personas siguen siendo iguales. Dios lo que empieza a transformar es la vida de los hombres, y vamos a hablar específicamente de Saúl. No te ha ungido Dios para ser el rey de Israel. Dios no te ha ungido para grandes cosas, seguramente que sí. Pero ¿dónde se quedó esa información?
Nosotros no lo hemos descubierto y seguimos luchando y tratando de abrirnos espacio y codeando para llegar a ocupar un lugar de mínimo bienestar, cuando Dios tiene cosas grandes. Versículo 6 del capítulo 10. Entonces, para aclararle a Saúl cómo iba a suceder, dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Mire ese versículo. Esas son cosas muy importantes. En estos días yo estaba haciendo énfasis, y creo que va a ser uno de nuestros temas para meses siguientes. Uno de nuestros temas fundamentales es la realidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque lo sabemos. Nora, ahora que hacía la presentación, dice: 3 ejes transversales manejamos en Jerreel y en Senfol. El eje de la oración, el eje de la Biblia y el eje del Espíritu Santo. O sea, sin esas 3 cosas, lo demás no tiene mayor sentido o valor. Y entre ellas el Espíritu Santo. Y muchas veces usted se da cuenta que nosotros al Espíritu Santo lo tenemos como muy embolatado. Como es el operante hoy día, pues obviamente no es el presidente de la junta directiva. Entonces nos relacionamos siempre con el Padre y nos relacionamos con el Hijo, nuestro Salvador, pero al Espíritu Santo lo tenemos enredado. En alguna parte debe estar. Bueno, quiero decirle, en medio de nosotros está. Está en usted. El Espíritu Santo está sobre nuestras vidas. Y en este caso le dice a Saúl, porque en esa época todavía el Espíritu Santo no había venido como tenemos el privilegio de tenerlo. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Le dice: el Espíritu Santo vendrá de una manera especial sobre ti. Oiga bien, eso no es común. Nosotros podemos decir con toda seguridad, y eso se lo digo bíblicamente, usted puede tener la certeza de que el Espíritu Santo, si usted ha recibido a Cristo, habita en su corazón. Y eso es poder suficiente para una vida de transformación. No hay nada más que decir. Eso es una realidad. Pero estamos hablando después de la resurrección de Cristo, cuando en Pentecostés Jesús mandó al Espíritu Santo para que nos acompañara de ahí hasta el final. Pero ¿qué sucedía antes? Antes el Espíritu Santo no estaba así. Esta es una bendición que nosotros no apreciamos. Pero ojalá que usted, al ver a Saúl y lo que el Espíritu Santo iba a hacer con Saúl, usted aprecie lo que puede hacer en su vida, porque ahora lo tiene. No tiene que esperar que alguien le diga: va a venir sobre ti. Ya está en ti. Dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti con poder. El Espíritu Santo no es como muchas veces nosotros lo imaginamos, como el tierno de la película. El que se la pasa consolándonos, alentándonos, recogiendo nuestras lágrimas en una redoma y guardándolas. No, el Espíritu Santo, ¿sabe qué es? Poder de Dios. Es poder de Dios. Y si usted quiere ir y mirar aún en el pasaje, dice: el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el que por el Espíritu Santo habita en nosotros. Imagínese. Oiga bien esto que le voy a decir. Jesús se levantó al 3er día entre los muertos. Y uno diría: bueno, pues era Jesús, entonces tenía poder en él mismo. Pero lo que dice la Biblia es que el Espíritu Santo fue el poder para levantar a Jesús de entre los muertos. Aquí está operando la Trinidad, el Padre esperando el cumplimiento del propósito a través del sacrificio, el Hijo 3 días en el sepulcro esperando el momento de la resurrección, y viene el Espíritu Santo e inyecta el poder que necesita para que Jesús sea levantado entre los muertos. El poder del Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder que Jesús operó cuando sanó a los enfermos, cuando curó a la gente herida, cuando restauró a las personas quebrantadas. Es el mismo poder. Y ese poder habita en nosotros, es el poder del Espíritu Santo cuando está con nosotros. A nosotros nos da temor explorar la posibilidad de lo que puede hacer el Espíritu Santo. Y yo les he dicho: miren, no teman. Uno está en un proceso de error y corrección, aprendizaje. Pero cuando tenga un enfermo, obviamente si usted llama a la cadena de oración, a la intercesión para que estemos orando por el enfermo, pero el enfermo está en una situación crítica y grave, no tema, ni lo dude. Ore por él ahí donde está. Usted inmediatamente, no es que la cadena de oración y la iglesia va a orar por él, sino usted ponga sus manos sobre el enfermo y declare en el nombre de Jesús que el poder de Cristo puede sanarlo, porque la Biblia dice así: llamen y oren por los enfermos y el poder del Espíritu Santo los sanará. Ahora, ¿qué pasa si no sucede? Lo mismo que pasaría si no lo hiciera. Pero no estamos perdiendo la opción de ¿qué? De que pueda ser. Nosotros decimos: eso no va a pasar, eso nunca va a suceder. Usted no sabe. Yo no tengo el don de sanidad. Yo no soy una persona que tiene don de sanidad. Yo sé que en la iglesia hay gente que tiene don de sanidad y Dios la usa mucho. Pero yo no dejo de creer y orar por los enfermos.
Porque yo no creo que dependa de mí. Depende del poder de Dios en el Espíritu Santo para actuar sobre la persona, no de mí. Lo único que Dios necesita es que yo declare en fe una palabra que en la Biblia está: oren por los enfermos y los enfermos sanarán. Eso es todo lo que Dios espera que yo haga, y eso es lo mínimo que yo podría hacer. Y de ahí en adelante empiezan a suceder cosas maravillosas, testimonios por montones. Que no nos la pasamos nosotros haciendo la cadena de testimonios de todo lo que Dios ha hecho, pero seguramente usted lo ha evidenciado, porque el poder está sobre ti, porque el Espíritu Santo te habita. Entonces es ponerlo en práctica. Ahora, ¿es solamente de enfermos? No, ore por situaciones y circunstancias. Usted podría cambiar el curso de la historia con una oración. Hay situaciones de riesgo que Dios nos permite ver y poder anticipar. ¿Para qué? Para orar y para que no suceda. Y entonces cuando no sucede uno dice: eso nunca iba a pasar. No fue mi oración, sino que nunca iba a pasar. Olvídese de ese cuento. Olvídese de ese cuento. Miren, yo le doy gracias a Dios por una actividad de noviembre 21-22 del año pasado. Una noche terrible. Ahí sí, la oscura noche en Bogotá, al menos en Cali, que la vivieron más. ¿Recuerdan? Una noche de zozobra. Difícil. Y pudo desencadenar en todo lo que usted ve hoy día en Chile. Chile dice que retrasó su crecimiento en 20 años. Chile está en una condición difícil, compleja hoy día. ¿Por qué? Por esas manifestaciones que no fueron de una noche. Llevan meses. A nosotros nos pudo haber pasado lo mismo, pero ¿sabe qué? Hubo gente que estuvo orando esa noche para que la mano de Dios estuviese y nos guardase. Y entonces nosotros cuando pasan las cosas dicen: no fue tan grave, es que era simplemente redes sociales. ¿Sabe qué? Entonces, ¿para qué oramos? Si no oramos para creer que Dios puede cambiar el curso de la historia, pues no oremos y dejemos que las cosas pasen. En esto que estamos hablando y que todo el mundo está con los pelos de punta, el coronavirus, ¿qué hay que hacer? Orar para que Dios permita que encuentren rápidamente el tratamiento para poder hacer con aquellos que están enfermos y poder prevenir para los que no están. Pero nuestra gran preocupación es que ¿dónde están metidos los 12 que trajeron? A ver, ¿usted está preocupado de solamente 12 de usted? Esto hay que orar es porque esto no se vuelva una situación global como amenaza que sea. ¿Qué lo puede parar? La oración. Porque la oración tiene poder. Porque Dios puede obrar en medio de la oración de la gente. Por eso dice: clamen a mí y yo les responderé. Pero nosotros a veces decimos: pero nosotros orar. Eso va a hacer la diferencia, sí. Porque el poder de Dios estará sobre ti. Y declaremos, hagamos buenas declaraciones. Claro está, nosotros estamos haciendo declaraciones negativas. Esto se va a empeorar, el dólar se disparó, ahora será la gasolina. Y empezamos a hablar de todo lo negativo. Hablemos de las formas que Dios nos pide que hablemos, las cosas buenas y positivas. Y esas están en la palabra de Dios. Muy bien, dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti con poder y serás mudado a otro hombre. Bueno, no es que el cuerpo ajeno, la famosa novela de hace años. Serás mudado en otro hombre. Serás mudado. Yo no soy la persona que era, ni todavía soy la que ha de llegar a ser. Yo tengo que ir en un proceso de transformación. Nosotros cuando hablamos del discipulado, cuando hablamos del efecto de la iglesia en medio de nosotros y hacia la comunidad, nosotros no hablamos simplemente de cambios, sino de transformaciones, que es mucho más profundo. Los cambios son a nivel de lo exterior, lo externo. Por eso decíamos el cambio en nuestra sociedad de vestido, de color de pelo. Eso se da todo el tiempo. Pero las transformaciones es en la vida de las personas. Y lo que Dios está hablando de Saúl es que tenía que transformarlo como persona. Serás mudado en otro hombre. Ahora, si usted mira, no fue que lo hizo más chiquito de lo que era, ni le quitó gracia de la que tenía. No, siguió siendo el mismo hombre por encima de los hombros, mayor que cualquier otro. Siguió siendo seguramente un hombre de un buen aspecto físico, atractivo, pero Dios colocó en él algo que necesitaba para llegar a ser el rey que Dios esperaba. Lo muda, lo transforma, lo cambia, lo lleva a un estadio mayor que el que ahora tiene. ¿Cuál es su perspectiva? Si decimos no somos lo que éramos y todavía no hemos llegado a ser lo que seremos, entonces ¿cuál es mi expectativa de cómo voy a ser en 5 o 10 años más adelante? Y yo sigo trabajando en eso en mi propia vida, porque el primer responsable de mi vida soy yo. Yo no puedo hacer que esto lo hagan otros. Yo soy el que tengo que asumir en 10 años dónde voy a estar. Según este propósito de Dios en mi vida, ¿en qué estaré trabajando? Seguramente estaré en otra condición de pronto.
Pero seré mucho más de lo que ahora soy, porque Dios va transformando hasta que la obra la haga perfecta. Hay personas de 50 años que pensaron que ya todo se acabó y se vuelven depresivos y se vuelven conflictivos para todo el mundo. 50 años, le faltan 40 todavía. Háganle. 70 años, aún le faltan 20. Yo, no vi a Luisito hoy, está en su casa después de sus tratamientos. Pero un hombre que yo admiro es a Luis. Cuando venga Luis, mírenlo. Está en tratamiento de quimio y seguramente muy difícil y doloroso y lo debilita, pero ¿sabe qué? El hombre arranca. Y con estos climas nuestros y todo, usted lo va a ver que medio hecho ni lo reconocemos por todas las bufandas que tiene encima. Pero ¿sabe qué? Ahí está, todavía está, es un guerrero. Y así debe ser la vida del cristiano. La vida del cristiano no es para me enfermé y me voy a meter a la cama. Olvídese de ese cuento. Es para levantarse, Señor, a pesar de, en medio de, a través de, vamos a ver tu gloria. Porque si no es a través de las dificultades, ¿en dónde? Que las cosas salgan bien, pues eso para todo el mundo es fácil. Pero cuando en medio de las situaciones difíciles, adversas, las complejas, salimos adelante, eso no lo hace todo el mundo. Y eso lo hacen los hombres que son transformados por la gloria de Dios. Son mudados. En el versículo 7, por favor, si me ayuda. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Y fuera de eso para asegurarle, porque nosotros a veces necesitamos ciertas señales, ¿no? Entonces le dijo, mire, para que usted sepa que esto va a pasar, usted va a salir de aquí, se va a encontrar con 3 hombres que le van a traer 3 corderos, 3 pedazos de pan y una botella de vino. Tome de ellos, ellos le van a dar 2 pedazos de pan, le van a dar vino, tome de ellos. Después se va a encontrar con una compañía de profetas que vienen de un lugar alto y profetice con ellos. Y le dio señales y todas las señales se cumplieron. Bueno, si usted necesita eso de Dios, pídaselas. Yo no soy muy partidario de pedir señales. La palabra de Dios es más que suficiente, ¿o no? Eso es como cuando su esposa le dice, mire, yo le voy a preparar un buen desayuno. Usted le dice, bueno, vayamos y notariemos eso porque yo no creo en usted que hacer un buen desayuno. No, usted cree, usted da por hecho la palabra de su esposa es válida. Su esposo le dice, mire, tenlo por seguro que este año vamos a... Y usted le pone la firma a eso. ¿Cómo le voy a decir a Dios, no, pruébeme, vamos a la notaría y me firma eso? Porque yo, de usted, ¿qué puedo esperar? No, yo puedo esperar de Dios lo mejor. Pero ¿sabe qué dice Dios? Si usted necesita que yo le pruebe, dígame qué necesita. Y en este caso hubo 3 pruebas que Saúl en el camino fue encontrando. Y cuando veas esto, no pongas en duda lo que Dios te dice. Ve a hacer todo lo que Dios en tu mano te coloque a hacer. Seguramente Saúl llevaba sus dudas, como todos. Es que si a uno lo llaman y lo cogen de sorpresa, decirle es que usted va a ser el próximo rey de Israel, eso no va a ser algo fácil de asimilar. Pero cuando le dice, y para que te quede claro, van a suceder estas cosas, y cuando eso suceda, haz lo que te digo. Y sucedieron, el hombre tuvo que asumir. Ya yo no me puedo quedar atrás. Y eso, si usted sigue al capítulo 2, usted va a encontrar que cuando fueron a ungirlo a la casa, reunió, dice el profeta Samuel, a todo Israel, y de todas las 12 tribus fue llamando cada tribu, dijo, Benjamín es la tribu escogida, y de la familia de Benjamín dijo la familia de Cis, y de la familia de Cis dijo, es Saúl el que Dios ha escogido. Fueron a buscarlo y ¿sabe dónde estaba? Escondido. Él estaba escondido. Ya había sido ungido, ¿recuerda? Ya le habían dado 3 señales. Y cuando llegaba el momento en que se parara y dijera, bueno, aquí estoy, ya he visto la prueba de Dios, ya sé que Dios va a hacerlo, no me siento el hombre más capaz, pero sé que Dios puede hacer algo conmigo. No, se fue y se escondió. Tocó ir a llamarlo y sacarlo y decirle, usted es el rey. A veces a nosotros nos cuesta trabajo aceptar. Y muchas veces actuamos todos temerosos y nos escondemos detrás de nuestro bagaje, detrás de nuestro trabajo. Andamos embolatados cuando Dios dice, ponte de pie que te voy a ungir para que empieces a hacer lo que te dije que ibas a hacer. Pero deja de esconderte, deja de hallar excusas y justificaciones, empieza a salir y dar la cara. Versículo 9. Aconteció luego que al volver en la espalda para apartarse Samuel, le mudó Dios su corazón. Todo esto se lo había dicho. Y cuando ya se despiden y él da la espalda, solamente con dar la espalda y empezar a enfocarse a donde tiene que dirigirse, su corazón es cambiado. ¿Dónde comienzan los cambios? ¿Recuerda que leímos en la Biblia? No se preocupen por los peinados ostentosos, los vestidos lujosos, sino preocúpense por el ornato interno, el del corazón. ¿Sabe qué necesita Dios cambiar? El corazón. No es aquí, la mente. Hoy día estamos trabajando mucho de lo neurolingüístico. Usted cambie sus pensamientos, cambie sus esquemas. Eso no es suficiente. Usted tiene que cambiar su corazón.
Y el único que puede coger su corazón y darle una vuelta es el Señor. No se demoró Saúl sino en ponerse en dirección donde tiene que ir, y el corazón Dios se lo puso como tenía que estar. Eso es todo lo que uno necesita. ¿Qué es lo que Dios me dice que debo hacer? Me oriento hacia eso. Inmediatamente Dios cambia el corazón. Vienen todas las señales y empieza el cumplimiento. Saúl fue el primer rey de Israel, ungido y en ejercicio. Después podíamos dedicarnos a hablar un poco más de cómo le fue y qué hizo y qué no hizo. Pero por ahora se cumplió lo que Dios había dicho. Te he ungido para que seas el rey de Israel. Y lo hizo. ¿Para qué Dios le ha llamado? ¿A qué Dios le ha llamado? Y siempre preguntes eso. ¿Estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer? Yo tengo la bendición de saber que estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Por ahora es aquí. Lo que no sé es si mañana voy a estar aquí o estoy en otra parte. Pero yo sé que estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Lo último en estos 40 años es hacer lo que Dios me llamó a hacer. Las condiciones futuras no sé. Pero yo seguramente estaría haciendo lo mismo que estoy haciendo ahora, en condiciones diferentes, circunstancias diferentes, de pronto con unas ayudas diferentes, en un enfoque diferente, pero estaría haciendo lo mismo. Y créame que una de las cosas que más tranquilidad me da en la vida es saber que estoy haciendo lo que Dios me pidió que hiciera. Y he tenido ofertas para hacer otras cosas. Pero si esto es lo que Dios me llamó a hacer, esto es lo que tengo que hacer. Ya dejé de dar bastonazos de ciego buscando a ver por dónde se abre la puerta. No, la puerta ya está abierta. Tengo es que entrar por ella. Y Dios tiene que seguir trabajando con este corazón y con todo lo que ha dicho para llegar a ser lo que Él quiere que sea. ¿Cómo le va a usted en la vida? Seguramente usted también ya lo tiene claro. En estos días le decía a alguien, mire, comience con cuáles son sus habilidades, cualidades, cuáles son aquellas virtudes que usted tiene en la vida. Porque hacen otro, Señor, ¿qué es lo que tú tienes? Y resulta que Dios le ha ido mostrando cuáles son esas habilidades y cualidades y capacidades que usted tiene. Y seguramente son las que Dios va a usar. Seguramente son las que Dios va a usar. Uno a veces espera que Dios diga, no, todo eso era simplemente ensayo. No, ¿sabe qué? Eso se lo puso desde antes de nacer. Y luego lo complementó con lo que la Biblia llama los dones del Espíritu Santo. Y todo ese complejo de lo que al nacer tuvimos y con lo que al recibir a Cristo recibimos, inmediatamente completa el panorama del propósito de Dios. ¿Cuál es? Efesios 1, voy a terminar en Efesios 1 para que tengamos un tiempo de oración. En Efesios capítulo 1 dice, por eso, desde que supe de ustedes y que tienen una fe en el Señor Jesús y que aman a todo el pueblo de Dios, siempre les recuerdo en mis oraciones y ruego a Dios por ustedes. Ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé espíritu, fuente de sabiduría, quien les revelará la verdad de Dios para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor. Estoy en Efesios 1, solo que esta es una versión, pero léanlo y verá que se lo estoy haciendo más fácil. El versículo 18. Pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. Verán también lo grande que es el poder que Dios da a los que creen en Él. Es el mismo gran poder con el que Dios resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos y les dio el derecho de sentarse a su derecha en el cielo. Este es Efesios capítulo 1, lo he leído en una versión de estas parafraseadas, fáciles de entender, porque lo que dice Pablo a su gente en Éfeso dice es, yo oro para que ustedes entiendan a qué Dios les ha llamado y que ustedes sepan que el poder que Dios ha puesto en sus vidas operará de tal forma que se cumplan las grandes expectativas que Dios tiene con ustedes. Esa es la oración de Pablo. Pablo, y si usted revisa las cartas, Pablo no ora, Señor, dale de comer a fulano, Señor, trae salud sobre el otro. Seguramente oraban por los enfermos y suplían las necesidades. Pero ¿sabe qué era lo más importante? Que la gente entendiera a qué Dios los había llamado. Uno puede tener el paraíso alrededor, pero si no sabe a qué fue llamado, nunca va a disfrutarlo. Mas cuando uno conoce el propósito de Dios, no importan las circunstancias, les vuelve un paraíso siempre. Así que yo le invito, este mes, estamos cerrando mes, estamos terminando. Y estamos hablando de quién es.
Y hemos hablado de familias que heredaron a sus hijos cosas equivocadas, Abraham y sus hijos. O familias que heredaron a los suyos cosas buenas y que ellos incentivaron. La familia de Juan el Bautista, la familia de Jesús. Ahora, ¿quiénes somos nosotros? ¿De dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos? Y somos una familia de bendición. Estamos hablando como hijos de Dios que formamos parte de una familia. Somos una familia de bendición. Cuando Dios levantó a Abraham le dijo, y serás de bendición a todas las naciones de la tierra. Nosotros somos de bendición, solo que tenemos que actuar convencidos y como tal. Yo soy un hombre de bendición. ¿Tengo errores? Claro. ¿Todavía me falta por aprender? Muchísimo. Todavía hay cosas que Dios tiene que transformar también. Pero ¿sabe qué? Yo soy un hombre de bendición. Yo tengo que decirme eso. Yo no puedo andar diciendo, ¿y yo qué puedo aportarle a la gente? ¿Yo qué puedo darle a la gente? Mire, yo no tendría nada. Yo simplemente soy un canal a través del cual puede Dios darle, pero al menos yo tengo que abrir la boca. Y todos los días, toda la semana, yo les podría contar experiencias de gente que está llamando y diciendo, ¿sabe qué? Necesito. Y Dios está respondiendo. También Dios va a usarle a usted. Eso no es solamente privilegio de unos. Eso es la bendición y el derecho de todos. Así que vamos a orarle al Señor. Estamos cerrando mes, estamos cerrando tema. Y hemos venido recalcitrantemente hablando sobre la importancia de entender quiénes somos. Le pido allí donde está, se encuentra usted, que asuma su propio momento de oración. Normalmente este tiempo lo hacemos en conjunto, pero obviamente cada uno de nosotros está viviendo su realidad personal con Dios. Y Dios nos conoce a cada uno y nos trata a cada uno de forma individual y personal. Señor, en el nombre del Espíritu de Dios, de ese Espíritu que nos enviaste, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, quien murió por nosotros en la cruz, en este momento yo te pido tu asistencia de forma directa al corazón de cada uno, Señor. Nosotros no desarrollamos solamente un ritual, una reunión. Nosotros tenemos comunión con el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y sé que estás aquí, porque tú nos diste promesa que donde dos o tres nos reuniéramos en tu nombre, tú estarías allí. Yo sé que tú estás aquí. Mientras vamos orando, usted escuche esta canción, vamos a oírla. Tranquilo, no se preocupen los de alabanza, que ellos no la van a interpretar. Es una canción que tenemos grabada, que habla acerca de lo que somos nosotros. Escuche. ¿Quién soy yo para que el grande me aceptase? Si quiere ver la letra, está aquí. Me encontró en mi perdición, su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy en el rescate, su gracia aún siendo yo pecado, murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sin tu hay para mí, soy hijo de Dios, si lo Vamos a cantar la luz de adelante. Vamos a orarle al Señor. Deje que esta música de fondo esté allí para que usted sepa lo que la Biblia dice. Estas canciones muchas veces están inspiradas en esto que la Biblia nos dice. Y nos gusta cantarlas y nos sentimos bien cantándolas. Así parte de nuestro funcionamiento emocional, de pensamiento, se motiva, se anima por las canciones. Pero no solamente la música.
sino la letra, lo que dice. Somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Esto comenzó el día que entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. Si de pronto usted está con nosotros hoy en esta tarde y no ha hecho una entrega personal de su vida a Cristo, si usted es consciente que no ha puesto su vida en sus manos, que usted le ha pedido ayuda, sí, que usted de pronto ha ido a algún lugar en un momento determinado y ha hecho una oración pidiendo por su realidad o necesidad también, y seguramente fue escuchado porque Dios oye la oración, pero Él no va a tomar su vida a la fuerza. Él espera que nosotros coloquemos nuestra vida de forma voluntaria en sus manos. Y es el momento en que uno le dice: Señor, yo quiero hoy entregar el control de mi vida a ti. Reconozco que tú eres mejor que yo en la dirección. Muchas veces cuando me he confiado en mí mismo, en lo que sé, en lo que puedo, me he equivocado y yo no quiero seguir en mi vida teniendo estos errores. Pero tú eres el Dios sabio, santo, limpio, puro, y seguramente tú dirigirás mi vida en esa dirección. Por eso yo quiero entregar mi vida a Cristo y pedirle que me haga la persona que Él quiere que yo sea. Y los que ya lo hemos hecho, nunca sobra. Señor, yo renuevo mi entrega. Tú sabes que hemos estado trabajando este tiempo, años, meses, y hemos esforzado nuestra marcha para caminar como tú dices, pero tú sabes que aún falta mucho. Y que aún mi corazón tiene que ser tratado más todavía, y mi mente y mi voluntad, tú lo sabes, Señor. Pero aquí estoy diciéndote, yo quiero que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años han pasado en tu vida? Y no fuiste un accidente. Desde antes de nacer Dios había pensado en cada uno de nosotros. Y cuando Dios dio la gracia de que nuestra mamá fuese embarazada y empezase a crecer en ella nuestra realidad de vida, Dios ya lo sabía todo. Nosotros no somos accidentes. Dios pensó en nosotros desde siempre. Con amor eterno te he amado, dice Él. Así que Él, desde antes que fuéramos, ya nos amaba y puso cuidado especial en la formación de lo que hoy somos. Y han pasado años, cuántas experiencias, cuántas situaciones. Y Dios ha estado allí, aunque nosotros no siempre lo hemos percibido. De pronto una de las reclamaciones que tenemos es: ¿y dónde estabas cuando sucedió? ¿Y dónde estabas cuando pasó? Y hablamos de situaciones que nos vimos a gatas. Y clamamos a Dios y de pronto no vimos que obrara de ninguna manera. Al contrario, pareciera ser que habíamos sido abandonados. Pero Dios estaba allí. Dios siempre estaba allí. Y por eso pudimos levantarnos de las situaciones complejas y difíciles. Pudimos pasar por situaciones de enfermedades extremas. Pudimos vivir situaciones dolorosas de pérdida y volver a comenzar, porque Él estaba allí. Esa fue una evidencia de que Él estaba allí. Aunque tú no hayas visto, no hayas podido presenciar su obrar, el hecho de que tú hubieras podido levantar nuevamente es porque Él estaba ahí. A veces nosotros decimos: ¿yo qué voy a esperar si yo no lo he visto? No lo has visto. ¿No ves lo que hoy eres? Y revisa todo lo que has vivido y todo lo que has tenido que pasar. No ha sido solamente tu fuerza. No ha sido solamente tu capacidad y sabiduría. Dios estuvo contigo y te trae de menos hacia más. Puede que este sea un momento difícil para ti, como puedes haber tenido otros, como todos hemos tenido en la vida. Pero este no es el final del camino. Este es uno de esos momentos en la vida donde, con más razón, siendo mucho más conscientes, tenemos que confesar que Dios está aquí con nosotros, aunque no lo veamos. Aunque no veamos cómo está operando para transformar las cosas, Dios está con nosotros. Y seguramente nos va a sacar adelante, y con bendición añadida. La Biblia dice que Dios nos ha llamado, y Dios nos ha escogido y nos ha ungido. Y Él va a hacer grandes y maravillosas cosas con nosotros. Y esto es lo que yo le quiero invitar, a que juntos nos unamos, porque efectivamente cada uno tiene un plan, un propósito particular, pero juntos nos gozamos y deleitamos viendo todo lo que Dios puede hacer.
No es lo mismo que yo ore a que nos unamos en oración. Ahora Nora lo decía y tiene razón y sentido. Dios puede escuchar a uno y por ese uno podría cambiar el mundo. Pero si somos 2, 3, 5, 10, 100, podríamos cambiar el universo. Dios lo que está haciendo es invitándonos a formar parte de algo que viene de menos a más, que aunque las cosas se pongan difíciles, estaremos allí para mostrar que es posible, en medio de ello, salir adelante siempre. Dale gracias a Dios en tu corazón, porque Él no se ha equivocado contigo. Hazlo por fe. De pronto no lo comprendas todo, no lo entiendas todo, no lo sepas todo de una vez. Ese es un acto de fe. La fe es la certeza de lo que no vemos, convicción de lo que aún no está delante de nosotros, pero que sabemos que Dios va a hacer. Dios tiene contigo un propósito grande y maravilloso. Y Dios seguramente ya ha venido cumpliéndolo, pero es mucho más lo que vas a ver que lo que has visto. ¿Quién eres? Comienza confesando: yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, yo soy miembro de la familia de Dios. Y todavía no se ha manifestado todo lo que Dios dice de mí, pero Él se manifestará, y cuando eso suceda, nosotros estaremos plenos manifestándonos juntamente con Él. Y eso será seguramente cuando al final nos encontremos con Él. Pero mientras tanto, Dios va haciendo la obra. Haga la oración que es inspirada en este pasaje de Saúl. Señor, tú puedes mudar el corazón de un hombre. Tú puedes mudar toda la estructura de un hombre en un instante. Solamente con darse la vuelta a Saúl y empezar a mirar en la dirección que Samuel le decía, su corazón fue mudado. Órele al Señor: Señor, yo necesito que tú mudes mi corazón, porque me la paso mirando en la misma dirección de siempre. Y sé que me está llamando a cosas diferentes, pero no soy capaz de cambiar el enfoque de mi vida. Pero muda mi corazón. Yo quiero empezar a mirar hacia donde tú dices y empezar a proyectarme hacia lo que tú quieres. Muda mi corazón, dígaselo a Dios. Él es tan respetuoso que, pudiendo hacerlo porque es soberano y poderoso, cuenta con mi aprobación. Yo quiero que me mudes, Señor. Yo quiero que me transformes. Yo quiero que me hagas la persona que tú vas a usar, que tú vas a utilizar en los planes que tú quieras, en los propósitos que tú quieras. Yo quiero vivir en esa realidad, Señor. En el nombre de Jesús te lo estoy pidiendo. Y sé que me oyes porque coincide con tu voluntad. Tú quieres usar hombres y mujeres, no importa su edad, su sexo, no importa de dónde venimos, no importa qué ascendencia familiar tenemos. Lo importante es que en tus manos somos instrumentos. Así lo hicimos hace 8 días, afirmémoslo. Hemos roto toda cadena que del pasado venía y nos limitaba. Hemos quitado todo yugo que del pasado venía y nos subyugaba. Hemos quitado toda situación que nos tenía prisioneros y que no nos dejaba poder experimentar libertad. Ahora, en el nombre de Jesús lo somos. Somos libres. Y somos libres para vivir de acuerdo a lo que Dios y sus propósitos tienen. Y son grandes y maravillosos. Ahora haga una mirada de 360 grados alrededor de usted. Hay gente al lado suyo. Familiares, conocidos pueden ser, puede que no. Pero todos y cada uno de nosotros estamos aquí por el mismo motivo, la misma razón. Ninguno de nosotros pretende haberlo alcanzado todo. Pero una cosa hacemos: olvidamos ciertamente lo que queda atrás y nos extendemos a lo que está delante. Y seguimos para tomar aquello que Dios nos llamó a tomar, a conquistar aquello que Dios nos entrega por herencia. Usted no está solo, usted no está sola. Mire a su alrededor y verá. Y aquí no estamos pensando quién es usted, porque sabemos quién lo es. No sabemos de su familia, de pronto no sabemos de su trascendencia de historia, pero sabemos que usted es un hijo, una hija de Dios, y que honesta y sinceramente ha venido a buscar a Dios, y sabemos cómo es Dios cuando le buscamos. La Biblia dice: Dios honra a los que le honran y los que lo buscan lo hallan.
seguramente Dios va a tener grandes cosas. Declare que este mes de febrero que termina es un mes para agradecer. Agradecer aún muchas situaciones que decimos, pero no se dieron todas como yo esperaba. No importa, agradezca. Agradezca por lo que fue, agradezca por lo que fue como fue. De pronto usted dice, pero no es suficiente, no era lo que yo quería. Bueno, tranquilo que en la mano de Dios, Él puede coger 2 panes y 5 peces y multiplicarlos y darle de comer a 5,000 personas. Él puede tomar los vientos y la tempestad y decirles se enmudecen y callan y se aquieta todo. Así que, ¿qué hay imposible para Dios? ¿Qué no puede hacer Dios? O de pronto para ti fue un mes que no esperabas, hubo unas sorpresas que a ti te llegaron y tú no las esperabas. Bueno, dale gracias a Dios. No fue suerte, no fue casualidad. Así que agradece al Señor. Hoy, nuestro último día del mes, es un buen momento para decirle, Señor, gracias por lo que fue. Pero ya fue. Ahora yo te doy gracias por lo que será. No sé, no he comenzado ni siquiera el mes, no he avanzado un solo día en él, pero sé que tú todo lo tienes preparado para mí. Dios va delante de nosotros como un poderoso gigante y va preparando obras que de antemano hizo para que nosotros en ellas anduviésemos. Así que Dios ya tiene preparado para nosotros el mes de marzo. Así que en el nombre de Jesús, asuma su posición. No trate de hacer lo que Dios solamente puede hacer. El único que puede hacer imposibles es Dios. Usted debe orar porque Dios haga lo que Él puede hacer. Únicamente Él puede hacer. Imposibles, ore usted por eso. ¿Qué situación usted dice? Eso no lo va a cambiar nada ni nadie. Esto va a ser y no va a tener diferencia. No. Dígale, Señor, para mí humanamente eso es imposible. Por eso lo encomiendo a ti, hacedor de imposibles, especialista en ese acto. Y a usted le corresponde asumir lo que usted debe hacer. Entonces ore en el nombre de Jesús para que usted haga lo que tiene que hacer. Y esto implica vivir una vida en orden. Implica cada mañana levantarse, a conectarse con la fuente, a pedir dirección, a seguir en obediencia a la dirección, a cumplir con las responsabilidades, a asumir los retos. Eso es lo que nos compete a nosotros. Pero eso no va a cambiar la historia, no importa, para usted eso es lo que tiene que hacer. El que cambia la historia es Dios a través de nosotros. Pero lo que tiene que hacer usted es asumir. A veces nosotros oramos para que Dios haga lo que nos corresponde hacer a nosotros. Y nosotros trabajamos para hacer lo que solamente Dios puede hacer. Por eso nos frustramos, porque trabajamos para hacer imposibles y nosotros no somos hacedores de imposibles. Nosotros somos cumplidores de responsabilidades. El único hacedor de imposible es el Señor. Por eso coloque en orden las cosas. Lo imposible Él. Lo que nos es posible nosotros. Y viva cada día intensamente. No se deje llevar por las emociones, por las depresiones, las tristezas, las congojas. Téngale cuidado a eso. Cada vez que asomen en su vida, levántese rápido y póngase delante del Señor y dígale, Señor, en el nombre de Jesús, es a ti a quien voy a obedecer, no a las emociones que me están aconsejando, que empiece a pensar de mí como conmiserado, como frustrado, como fracasado. Yo no voy a pensar así, yo pienso de mí como tú dices que soy, hijo tuyo, heredero de promesas. Así que levántese rápido y asuma, y va a ver cómo Dios empieza a operar y a hacer transformaciones maravillosas. Y no será todo, será apenas el comienzo de muchas y grandes cosas. Padre, en este día te doy gracias por este grupo, Señor, de la iglesia, y mañana lo haremos con el resto, dándote a ti la gloria y la honra por lo que has hecho con nosotros. Tenemos muchas necesidades y tú las conoces y hemos estado intercediendo por ellas, pero ¿sabes qué? En todas ellas tú nos suplirás. En tu momento con cada persona actuarás, harás lo que tienes que hacer y nos permitirás ver tu gloria, Señor. Oro por su vida, puede que le distingan más que a otros o menos, pero usted forma parte de esta familia y nuestra responsabilidad es cubrirle en oración. Que Dios le guarde, que Dios le ampare, que la sombra del Altísimo le cubra, que todo intento de daño contra su vida el Señor mismo se encargue de desarticular.
que lo que otros por envidia, por competencia o por simplemente maldad quisieran hacer para dañarle a usted o a los suyos, el Señor en el nombre de Jesús frustre esos planes y propósitos. Que con su sangre preciosa Dios cubra sus pecados y fallas y faltas, y que el enemigo no tenga que recordárselas porque fueron perdonadas y para siempre. Y oro para que el Espíritu Santo le dé visión, le dé sueños, revelación de Dios a su vida. Dios le puede hablar y le puede hablar de muchas formas. Muchas veces va allí a nuestra mente y coloca unas impresiones muy claras. O muchas veces habla el corazón y coloca un sentir muy preciso. O muchas veces nos permite tener un sueño o tener una revelación. Dios habla de muchas formas. Puede hacerlo cada día a través de su palabra. Un consejo de alguien, una circunstancia en la que viste la puerta que Dios abrió para ti. Dios habla de muchas formas, de muchas maneras. Lo que hay que estar es atentos. Y una vez que Dios hable, la instrucción recibida es instrucción obedecida. Ejercítate en ello. Y seguramente cada vez será más fácil oírle y obedecerle. Y asimismo los grandes resultados de Dios vendrán sobre nosotros. Padre, te oramos por el país. Te oramos por nuestra nación. Es el lugar donde tú nos has colocado. Y efectivamente tenemos unas grandes necesidades, como tenemos unas grandes ventajas. Oramos para que tú al presidente, a los ministros, a los gobernadores, alcaldes, a las personas puestas en eminencia, tú las bendigas. Porque nos pides a nosotros que no juzguemos, no condenemos. Nosotros no tenemos esa potestad. A nosotros lo que nos dice es que oremos por las autoridades. Si ellas tendrán que dar cuenta a ti, Señor, pero a nosotros nos pides que nosotros las respaldemos en oración, que les abras el entendimiento, sus ojos, para que puedan ver lo que no es evidente, Señor, y tomar las decisiones correctas, acertadas, y que sean de beneficio para nuestra nación. Y oro por todos aquellos que tienen intención de hacer daño, de generar desestabilización, de generar caos, de generar miedo. En el nombre de Jesús oramos porque sabemos que no vienen de ti, Señor. Y condenamos, Señor, toda lengua que se levanta en contra de ti. Tú dices que vienes a darnos paz, Señor. Todo aquel que hable de confusión, de amargura, de odio, de, Señor, anarquía, en el nombre de Jesús reprendemos todas esas lenguas. Nosotros declaramos que esta nación es una nación de hombres y mujeres como los que están aquí, Señor, que claman a ti, te creen a ti, que puedes hacer lo que nadie pensaría de esta nación. Y por eso seguimos haciéndolo y lo seguiremos haciendo hasta el último día de nuestras vidas. Bendice esta nación, Señor, que sea una nación de bendición. Oh Dios, oramos por el mundo, porque estamos viendo señales que a nosotros no son conocidas, porque tu palabra las menciona. Pestes, enfermedades, guerras, terremotos, temblores. Nosotros hemos oído esas palabras en la Biblia y las estamos viviendo, Señor. Oramos para que tu misericordia se extienda y que tú puedas, Señor, permitirnos ver respuestas a estas crisis y necesidades que tenemos. En África, todas estas plagas que están acabando con las cosechas. Este coronavirus, Señor, que está afectando en la propagación hacia el mundo, Señor. Permítenos ver tu mano, permite ver cómo tú operas a través de las personas que están al frente para resolver. Señor, sabemos que se necesita tiempo, sabemos que se necesita inversión. Dios da todo eso en menos tiempo, a menos costo si es necesario. Pero permítenos encontrar respuestas. A los que están enfermos, Señor, restáurales. Y guarda, Señor, las naciones de la tierra. Te oramos y te bendecimos por ello. Bendito seas, tenemos un compromiso que nos trasciende a nosotros mismos, Señor. Y no dejaremos de hacerlo. Gracias por Señor, el trabajo de Nora y del equipo de oración. Gracias por la invitación que nos hacen a orar. Esto es lo que normalmente hacemos, oramos. Lo que nosotros no podemos, tú lo puedes, y por eso clamamos a ti, Señor. Dios a ti te bendiga. Dios a ti abra puertas. Dios te supla. Haz lo que tienes que hacer sin pensar siquiera que si no es suficiente.
Dios hará que sea suficiente, pero haz lo que tienes que hacer y cree y confía. Dios nos ha sorprendido muchas veces de formas que nosotros no esperábamos. Dios ha hecho cosas maravillosas que nosotros no creíamos. Date el gusto de disfrutar de Dios y de lo que tiene preparado para ti. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Salud, trabajo, finanzas, relaciones, proyectos, todo está en tus manos, Señor. Te doy gracias por todos y cada uno de los que estamos aquí y las familias que están representadas. Señor, gracias por cubrir con tus alas. Podrán volar saeta de día y pestilencia de noche, pero sé que a los tuyos los guardarás, Señor. Bendito seas, gracias te damos. La gloria y la honra sean solamente para ti, Señor. Permítenos el mes de marzo honrarte y glorificarte. Permítenos hacerlo con un corazón siempre agradecido y expectante. Cosas mejores vendrán y nos preparamos para ellas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor, y amén.